Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 87, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 951. Foucault. La muerte del hombre. El conocimiento epistémico del hombre genera, en el interior del discurso de Foucault, dos preguntas interconectadas, de las que Le Parole y Lacosse quieren representar, en definitiva, la respuesta. La primera se refiere a cientificidad presunta de las llamadas ciencias humanas. La segunda se refiere a la posibilidad presunta de aquella figura epistémica que es el hombre. Según Foucault, la episteme moderna puede ser parangonada a un triedro abierto según tres caras o dimensiones. Una de estas dimensiones está representada por la ciencia físico-matemática, que considera el orden como una concatenación deductiva y lineal de proposiciones evidentes o verificadas. Otra dimensión está representada por las ciencias empíricas, que estudian la vida, el lenguaje, la producción y la distribución de las riquezas. Entre estas dos dimensiones existe una serie compleja de relaciones que forman un plano común definido, según el sentido en que se recorre como campo de aplicación de la matemática a tales ciencias empíricas o campo de lo matematizable en la lingüística, en la biología y en la economía. La tercera dimensión está representada por la filosofía, que establece un plano común, sea con las ciencias empíricas, sea con la matemática, dando origen, por un lado, a las distintas filosofías de la vida, del hombre alienado, de las formas simbólicas y a las correspondientes ontologías regionales, y por lo tanto, la llamada formalización del pensamiento, o sea, a la lógica matemática. Las presuntas ciencias humanas, según Foucault, se sitúan en el intersticio del triedro de los saberes contemporáneos, del cual obtienen, por ejemplo, de la matemática y de la lingüística, determinados esquemas de procedimiento, y con el que mantienen relaciones de distinta naturaleza, por ejemplo, con la filosofía, entendida como reflexión sobre la finitud. Sin embargo, el destino de tales formas de saber, llamadas abusivamente ciencias humanas, psicología, sociología, análisis de la literatura y de los mitos, etc., es el de errar indefinidamente en el interior del triedro, sin alcanzar una posición estable y sin obtener títulos satisfactorios de la cientificidad. Aquello que los hace posibles es, en efecto, una cierta situación de proximidad con respecto a la biología, la economía, la filología o la lingüística. No existen más que en la medida en que llegan a situarse al lado de estas, o más bien bajo ellas, en su espacio de proyección. Sin embargo, ligadas a ellas por una relación que difiere radicalmente del que puede establecerse entre dos ciencias conexas y afines, es por lo tanto inútil decir que las ciencias humanas son ciencias falsas, no son ciencias en absoluto. La configuración que define su positividad y las funda en la episteme moderna, las deja al mismo tiempo fuera del campo de las ciencias. En consecuencia, el proyecto Foucaultiano de una arqueología de las ciencias humanas, como reza el subtítulo de Le Parole et Lacosse, acaba desembocando en un rechazo explícito de la cientificidad de tales ciencias. Tanto es así que algún estudioso ha visto en Foucault y en su inteligencia demoledora una especie Hume de las ciencias humanas. Le Parole et Lacosse podría desarrollar, con respecto a un futuro Kant, aún desconocido como tal, la función de estímulo que Kant había reconocido en Hume. Otros, en cambio, han observado polémicamente cómo la crítica de Foucault a las ciencias del hombre es sobremanera apresurada y basada en una personal y muy discutible partición de las ciencias contemporáneas, comenzando con el famoso triedro. La respuesta a la segunda pregunta, que se refiere a la posibilidad misma del hombre, se sigue de cuanto se ha dicho hasta ahora. El nacimiento epistémico del hombre está caracterizado por una circunstancia paradójica, puesto que él se descubre sujeto al mismo tiempo en que se descubre objeto de los procesos biológicos, económicos y lingüísticos. En consecuencia, el cuadrilátero antropológico presupuesto por las ciencias humanas
está destinado a funcionar simultáneamente, de cuna y de tumba del hombre. Este, en efecto, nace como conciencia epistémica cuando sale a la luz el mundo de las positividades arqueológicas, bioeconómicas, filológicas, pero al mismo tiempo aparece como producido y reificado por ellas. Dicho de otro modo, el destino del hombre está afligido por la paradoja de perderse en el mismo momento en el que se reencuentra. Se reencuentra en el dominio ejercido sobre él por las cosas, por los objetos, por la positividad, pero se dispersa en él. En aquel dominio, el hombre encuentra el principio y el fin de su propia historia, el alfa y el omega. Esta singular situación resulta evidenciada por un estudio de los resultados obtenidos por tres ciencias a las que el cuadrilátero antropológico hace constantemente referencia: el psicoanálisis, la etnología y la lingüística. Aun cuando tenga un alcance universal y atraviesen el entero campo de las ciencias humanas, psicoanálisis y etnología, según Foucault, están bien lejos de llegar a un concepto general del hombre, capaz de delimitar aquello que en el hombre podría haber de específico, de irreductible y de uniformemente válido. Es más, observa nuestro autor, no solamente etnología y psicoanálisis pueden dejar de lado el concepto de hombre, sino que ni siquiera lo pueden encontrar, desde el momento en que están constantemente dirigidas a aquello que constituye sus límites externos. Tanto es así que Foucault es del parecer de que de ellas se puede decir aquello que Lévi-Strauss decía de la etnología, o sea, que disuelven el hombre, entendido como sujeto constituyente y fundador, en cuanto no dejan de deshacer aquella figura que en las ciencias humanas hace y rehace su propia positividad. A resultados análogos, como podremos ver dentro de poco, llega también la lingüística. Esto significa que el psicoanálisis, la etnología y la lingüística, respecto a las otras ciencias que se ocupan del hombre, hacen de alguna manera la función de contraciencia, puesto que reducen el sujeto a la positividad del objeto, según una orientación que ellas comparten con el estructuralismo. Orientación que se contrapone a la ambigua concepción del hombre como sujeto-objeto. Esta situación ambigua caracteriza aquello que podría llamarse la estructura antropológico-humanística del pensamiento del siglo XIX. Me parece que este pensamiento está deshaciéndose, disgregándose ante nuestros ojos. En gran parte esto es debido a la orientación estructuralista. Desde el momento en que nos hemos dado cuenta de que todo conocimiento humano, toda existencia humana, toda vida humana y quizás hasta toda herencia biológica del hombre está cogida en el interior de estructuras, esto es, en el interior de un conjunto formal de elementos que obedecen a relaciones que son descriptibles por cualquiera, el hombre deja, por así decir, de ser el sujeto de sí mismo, de ser al mismo tiempo sujeto y objeto. Se descubre que aquello que hace posible al hombre es en el fondo un conjunto de estructuras que él ciertamente puede describir, pero de las cuales no es el sujeto, la conciencia soberana. Aquello de lo que se ocupan las distintas ciencias humanas es algo distinto del hombre, son sistemas, estructuras, combinatorias, formas, etc. En conclusión, el hombre no existe o deja inmediatamente de existir para las ciencias de orientación estructuralista, que lo asumen como objeto. Esta disolución del hombre sujeto y del hombre consciente tiene su resultado final en el dominio del lenguaje, en el interior del cual se preanuncia la verdadera y propia desaparición del hombre. Como hemos visto, el conocimiento del hombre surge de la decadencia del vínculo que en la edad clásica unía las cosas y las representaciones, esto es, de la segmentación y de la ruptura del lenguaje. El hombre ha sido una figura entre dos modos de ser del lenguaje, o más bien él se constituyó solo cuando el lenguaje, después de haber sido interno a la representación y por así decir, disuelto en esta, se libró de ella rompiéndose. El hombre ha compuesto su propia figura en los intersticios de un lenguaje roto. Pero ahora, este lenguaje roto le parece a Foucault que está pronto a recomponerse en unidad y recuperar su antigua importancia, señalando con esto mismo el destino y el fin del hombre. Entre las señales premonitorias de este retorno del lenguaje,
está, por ejemplo, el éxito de la lingüística, la cual, en su aspecto estructuralista, parece poder unificar las formas y los contenidos de las ciencias humanas, y con mayor razón, los miembros dispersos del lenguaje. Todo bajo la enseña de una visión antihumanística y anticonciencialística, que la lingüística comparte con el psicoanálisis y la etnología. A través de un camino bastante más largo e imprevisto, regresamos al punto indicado por Nietzsche y por Mallarmé, cuando el primero preguntaba, ¿quién habla?, y el otro había visto centellar la respuesta en la palabra misma. Otro signo premonitorio lo constituye la literatura contemporánea, fascinada y entregada al lenguaje. En cualquier caso, cualesquiera que sean los indicios que lo revelan, esta vuelta al lenguaje abre, según nuestro autor, una dramática interrogación. Si el hombre se ha constituido en el tiempo, en el lenguaje, si el hombre se ha constituido en el tiempo en el cual el lenguaje se entregaba a la dispersión, ¿no estará el mismo destinado a disgregarse, ahora que el lenguaje se repliega sobre sí mismo? ¿No es quizás mejor admitir que una vez ha aparecido nuevamente el lenguaje, el hombre volverá a la inexistencia serena en la cual la unidad imperiosa del discurso lo había mantenido tiempo A? Este anunciado renacimiento del lenguaje y la conexa previsible desaparición del hombre indican, según Foucault, el fin del sueño antropológico y el anuncio de un nuevo pensamiento. Si el descubrimiento del retorno indica el fin de la filosofía, el fin del hombre indica en cambio el regreso del principio de la filosofía. Hoy solo podemos pensar dentro del vacío del hombre desaparecido. Este vacío, en efecto, no constituye una carencia, no prescribe una laguna que deba colmarse. No es ni más ni menos que la apertura de un espacio en el cual finalmente es posible pensar de nuevo. ¿Pensar qué? Quizás el ser. Foucault no lo dice explícitamente, limitándose a escribir en un pasaje de sabor heideggeriano que la entera curiosidad de nuestro pensamiento se sitúa hoy en la pregunta: ¿qué es el lenguaje? ¿Cómo circunscribirlo para hacerlo aparecer en sí y en su plenitud? En cierto sentido, tal pregunta toma el puesto de aquella que en el siglo XIX versaba sobre la vida o el trabajo. Pero el estatuto de tal investigación y de todos los problemas que la diversifican no está del todo claro. Será necesario quizás presagiar el nacimiento, o al menos la primera luz en el horizonte de un día apenas visible, pero en el cual ya comprendemos que el pensamiento, este pensamiento que habla desde hace milenios sin saber lo que significa hablar y sin ni siquiera darse cuenta de qué habla, se recuperará en su plenitud y adquirirá nueva luz en el fulgor del ser. A preguntas de ese tipo, como las que hemos indicado más arriba, Foucault rehúsa dar respuestas precisas, invitando a dejarlas suspendidas en el punto en el cual se formulan, sabiendo solo que la posibilidad de fomentarlas introduce indudablemente en un pensamiento de futuro. Al final del libro, él afirma, con todo, que más allá de los enigmas del lenguaje, en cualquier caso una cosa es cierta: el hombre no es el problema más viejo y más constante planteado al saber. Es más, puesto que el hombre ha sido el efecto de un cambio en las disposiciones del saber, si estas últimas tuvieran que desaparecer, podemos sin duda apostar a que el hombre sería borrado, como en la orilla del mar un poco de arena. En otros términos, como Foucault ya había anticipado en el prólogo, el hombre no es más que una invención reciente, una figura que no tiene ni siquiera 2 siglos, un simple pliegue en nuestro saber, y que desaparecerá apenas éste habrá encontrado una nueva forma. Esta teoría de la muerte del hombre, en la cual se hallan también influjos procedentes del último Heidegger, es sin duda la más característica de Foucault, y que más ha contribuido al éxito del libro, que ha llegado a ser, a pesar de las dificultades de lectura, un caso periodístico y mundano. Aún habiendo alcanzado una importancia internacional, documentada por un número de recensiones aparecidas en diarios y revistas de varios países, la discusión alrededor de Foucault ha sido particularmente encendida en Francia, donde marxistas, existencialistas y personalistas se pusieron de acuerdo inmediatamente en poner bajo acusación las pretensiones antihumanísticas del filósofo. Significativos a este propósito son los debates organizados
por Razón Presente, en 1968, publicados a continuación en AA, en el cual las personalidades de los personalistas toman posición en relación con Foucault y Althusser, como en 1963 lo habían hecho con Levi-Strauss y como harán a continuación con Lacan. Perplejidades de otro tipo, pero no de menor importancia, han sido expresadas también en el campo estructuralista. Levi-Strauss, por ejemplo, en el tema Foucaultiano de la muerte del hombre, ve un desarrollo indebido de las tesis expresadas en La Pensée Sauvage y una especie de enfatización filosófica de los lentos y controlados logros metodológicos del trabajo antropológico. Siempre siento un poco de desconfianza cuando intentos extremadamente prudentes, extremadamente parciales, que nosotros hacemos en las ciencias del hombre, paso a paso, en campos muy circunscritos, son pasto de ciertos filósofos que sacan de ellos grandes interpretaciones generales. Análogamente, Piaget acusa a Foucault de haber confiado en sus propias intuiciones y de haber sustituido por la improvisación especulativa cualquier metodología sistemática. Otro argumento de debate es la colocación filosófica de nuestro autor en relación con el estructuralismo. En efecto, después de dar la impresión de ser un estructuralista e incluso el filósofo por antonomasia del estructuralismo, Foucault ha desmentido después su pertenencia a dicha corriente, o sigla del pensamiento. Esto ha empujado a algunos intérpretes a minimizar sus conexiones con el estructuralismo hasta el punto límite de contraponer a la imagen convencional de un Foucault estructuralista la de un Foucault anti-estructuralista. En realidad, el hecho de que nuestro autor, como otros estudiosos, haya rechazado en un cierto momento la etiqueta de estructuralista no constituye aún una buena razón para desenganchar a Foucault del estructuralismo, o peor, para deducir su sustancial extrañeza a él. En efecto, la polémica contra la figura del hombre como sujeto de libertad y de existencia, la interpretación de lo real a la luz de un sistema de parrillas necesarias y anónimas, el rechazo del historicismo tradicional y de la visión continuista del pasado, la tesis de la muerte del hombre, etc., son otros tantos motivos que testimonian la presencia de Foucault al clima o paisaje teórico del estructuralismo. Son otros tantos motivos que testimonian la pertenencia de Foucault al clima o paisaje teórico del estructuralismo. Por lo demás, como sabemos, ha sido el propio Foucault quien ha presentado su obra como procedente de una especie de conversión intelectual a tal movimiento. Esto no significa, sin embargo, que el móvil y recortado filosofar de Foucault puede ser encerrado en la camisa de fuerza del estructuralismo. En efecto, no hay que olvidar que nuestro autor, además de haber encarnado en los años 60 la herejía de un estructuralismo sin estructuras, según la definición de Piaget, ha terminado en cierto punto por entrar en otras vías. En conclusión, si por un lado se puede decir que Foucault entra en la atmósfera cultural del estructuralismo, de la cual, en un determinado estadio de su pensamiento, representado por La Parole et le Cause, ha sido una de las voces filosóficamente más importantes, al menos por cuanto se refiere a algunas motivaciones de fondo de dicha corriente, comenzando por el antihumanismo y por el anticonciencialismo. Por otro lado, se puede decir que él, en cuanto se refiere a otro determinado estadio de su filosofía, representado por los escritos de los años 70, entra en una atmósfera intelectual ya de tipo postestructuralista.